me ha tocado el honor de presentarla. No sé para qué, porque yo pienso que todos los que están aquí, el 99%, me conocen de sobra, yo incluido. Entonces, pero bueno, vamos a hacer un pequeño currículum telegráfico que incluye, para empezar, su formación académica comprende tres ámbitos, bueno, dos ámbitos, siempre el mismo alrededor del arte, pero bueno, es licenciada de Historia del Arte por la Universidad Complutense, doctora también de Historia del Arte por la Universidad del País Vasco, UPV antes y EHU ahora, antes UPV y EHU, y museóloga por la Universidad de Florencia. Bien, estas dos líneas, sobre todo, de trabajo le han llevado a repartir su vida profesional en varios ámbitos, anexos y conexos. Uno es la enseñanza, ha sido catedrática del instituto y ha dado clases de posgrado en la UNED. Como investigadora, pues ha escrito a la friolera nada menos de 20 títulos, 20 libros sobre distintos pintores, escultores, más bien de finales del siglo XIX y principios del XX, entre Josep, Ignacio Huarte, José Senagusía, Maripaz Jiménez, Antonio Ortiz de Chagua y un largo etcétera. Como museóloga ha asesorado a museos de España, Italia y Argentina. Entre sus méritos, pues tiene una medalla al mérito, ciudadana concedida por el Ayuntamiento de San Sebastián en 1991, es ciudadana de honor de una ciudad sarda, cerdeña, Alzara, y forma o ha formado parte, o sigue formando parte de distintas instituciones como la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, Eusko Ikaskuntza, fue directiva también del Ateneo Guipuzcoano y pertenece a los Amigos de San Telmo, de la que es asociación, de la que es fundadora en el año 1999. Y yo creo que, bueno, pues ya he hecho aquí un pequeño esquema, aunque sea apresurado y sucinto, y bueno, pues desde poco la ponencia, no sé, buenas tardes. Bueno, gracias Javier por la presentación. Gracias a todos los que habéis venido aquí en un día de derbi entre Bilbao y La Real, que yo pensaba que no venía nadie. Y voy a hablaros de Ignacio Zuloaga y su papel en la creación del Museo San Telmo. Pero antes parece ineludible empezar esta conferencia hablando de cuándo nació el Museo Municipal de San Sebastián, antepasado de San Telmo, ya que ese museo municipal, que nació en 1902, fue el primer museo de todo el País Vasco. Su origen estuvo en la creación de una exposición curiosa, se llamaba Exposición Histórica y de Arte Retrospectivas, que organizó la Vascongada Amigos del País en el año 1899, en agosto. Se celebró en este edificio lamentablemente desaparecido, el Palacio de Bellas Artes, y el éxito rotundo que tuvo la exposición animó a la Vascongada a proponer al Ayuntamiento que se creara un museo. El Ayuntamiento, en su sesión del 4 de septiembre del año 1900, dio pie a esta iniciativa, la aprobó, y así nació el denominado Museo Histórico, Artístico y Arqueológico Municipal, que se instaló en la planta baja de un edificio que estaba en la esquina de la calle Garibay con Andía y que alojaba también la Escuela de Artes y Oficios y la Biblioteca Municipal. El museo, el primer museo municipal de San Sebastián, insisto, y el primer museo del País Vasco, se inauguró el 5 de octubre de 1902 y aquí podéis ver las fotos de las salas de ese museo. 3 años después, en vista de la incapacidad física del inmueble para seguir albergando la Escuela de Artes y Oficios, la biblioteca y el museo, la Corporación Municipal acordó construir un nuevo edificio que le encargó al arquitecto Domingo de Bengoa
y que se levantó en la calle Urdaneta justo detrás del ábside del Buen Pastor, lo que hoy conocemos como el edificio de Correos. Y ahí se abrió la segunda sede del Museo Municipal el 1 de marzo de 1911. ¿Pero qué ocurrió? Pues que el incremento constante de piezas por compra, por depósitos o donaciones y la creación de una nueva sección de etnografía hizo evidente que se había quedado pequeño. Entonces, en la Junta de Gobierno Municipal que se celebró el 22 de abril de 1927, ese señor, don Francisco Urcola, arquitecto, planteó la idea de separar las dos especialidades del museo, es decir, Bellas Artes y Etnografía, en dos edificios diferentes. Les voy a leer el acta, lo que decía. Examinando las posibilidades de erigir un edificio en el nuevo ensanche de Amara con el nombre de Museo Zuloaga y de disponer del claustro de San Telmo con su patio para museo etnográfico, proyecto que se haya ya presentado al excelentísimo ayuntamiento. Las palabras de Urcola se explican porque el ayuntamiento hacía poquito que había comprado al Ministerio de la Guerra el convento dominico de San Telmo, que se usaba como cuartel de artillería. Esto me lleva a los dos temas de esta conferencia, que son Ignacio Zuloaga y el Museo San Telmo. Bien, en los años 20 del siglo pasado, Zuloaga, que andaba por la cincuentena, había alcanzado ya un renombre internacional. Tras obtener los máximos galardones de los certámenes europeos, realizó una gira triunfal por Estados Unidos, recorriendo un montón de ciudades, y en Madrid el rey había inaugurado una gran muestra de su obra en el nuevo edificio del Círculo de Bellas Artes en 1926. Pero antes de hablar de la pintura de Zuloaga y del Museo San Telmo, hay una faceta del genial Ibarres mucho menos conocida que quisiera contarles. Y es su constante preocupación por la defensa del patrimonio artístico español, sus iniciativas para recuperarlo y su actividad como coleccionista de arte e impulsor de museos. Desde sus años de juventud en París, a donde llegó con 20 añitos, enseguida se integró en el grupo de artistas bohemios, vascos y catalanes que se instalaron en Montmartre. Entre esos artistas estaban Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Paco Durrio, Pablo Uranga, etc. Pues en ese grupo Zuloaga fue el protagonista del redescubrimiento de la pintura del Greco. De hecho, su amigo Santiago Rusiñol, en una obra que quizá hayan oído hablar, Impresiones del arte, muy interesante por cierto, relata cómo Ignacio se presentó en la casa que compartían con dos cuadros del Greco que había encontrado en un chamarilero francés. Los llevó al piso emocionado, un piso que compartía, como digo, con Rusiñol, con Pablo Uranga y con el artista francés Maurice Utrillo, y Rusiñol, que era el que tenía dinero, porque era de familia bien, los compró. Hoy los pueden ver en el Museo Cau Ferrat de Sitges. Otra cosa que hizo Zuloaga fue luchar por recuperar la memoria de Goya. Y de hecho hizo colocar una inscripción en la casa donde nació, en el pueblo aragonés de Font de Todos. En el año 1913 se colocó la placa. Luego Zuloaga la compró la casa para convertirla en museo en honor de Goya y construyó una escuela en el pueblo para que la gente no se marchara. Y además consiguió colocar un busto en honor de Goya, obra del escultor Julio Antonio. Pero no quedó aquí la cosa. En La Mancha compró junto con el escultor Cristóbal Minguijón un molino de viento castellano, el Burleta, para restaurarlo y convertirlo en un monumento en honor de Miguel de Cervantes. En 1925 compró las ruinas del castillo de Pedraza, en Segovia, una tierra que tantas obras le había inspirado. Era la antigua fortaleza de los condestables de Castilla. Lo restauró y lo convirtió en una residencia museo. En Guipúzcoa, en su tierra, también puso en marcha iniciativas de este tipo. Y en 1910
justo después de la muerte de su padre, don Plácido, compró la antigua ermita y posada de Santiago, en Zumaya, que formaba parte del Camino a Compostela, y los terrenos adyacentes, restaurándola y construyendo allí su casa, donde instaló sus colecciones artísticas: pinturas, tallas, muebles, cerámica, orfebrería, en una especie de casa-museo y estudio al estilo del Cauferrat de su amigo Rusiñol en Sitges. Y, por supuesto, lo abrió al público en el año 1921. Pero es que además de todo lo que he dicho hasta ahora, Ignacio Zuloaga concibió la idea de crear en Guipúzcoa un museo con obras de pintores contemporáneos vascos y españoles. Y de hecho, en la Junta del Museo Municipal, que como he dicho estaba en el edificio actual de Correos, se puede leer en el acta del 22 de abril del año 1927 lo siguiente: dar forma real al proyecto que desde hace años acaricia Zuloaga, de crear en su región, y aún mejor en la capital de su provincia, un importante museo con gran número de sus obras, y otras que de artistas y de otros de renombre que están relacionados con él, sirvan para recabar un museo donde haya también una sección de artistas vascos. Es decir, que ya se cuenta aquí que Zuloaga está empeñado en crear un museo de artistas vascos y españoles en la ciudad de San Sebastián. Bueno, Zuloaga expuso este proyecto a varias personalidades y políticos donostiarras y acabó por hacerse realidad cuando el museo se traslade, después de restaurarlo, al antiguo convento dominico de San Telmo. El convento de San Telmo, como tantos otros edificios religiosos de España, fue desamortizado con la desamortización de Mendizábal de 1886, pasó a manos del Estado y se utilizó como cuartel de artillería. Entonces, en 1912, la Comisión Provincial de Monumentos de Guipúzcoa solicitó al Estado español que se declarara monumento nacional. Y así fue, se declaró monumento el 14 de mayo de 1913. Una vez conseguido esto, se hicieron gestiones con el Ministerio de la Guerra y el 24 de agosto de 1921 el Ayuntamiento de San Sebastián firmaba la compra de todo el Monte Urgul, que era zona militar, y el cuartel de San Telmo, el antiguo convento. Entonces se decidió que sería restaurado y ampliado para convertirlo en museo, el museo municipal, puesto que el que estaba en Correos se había quedado pequeño. La sesión de 10 de marzo de 1928, presidida por el alcalde entonces, José Antonio Begiristain, decidió que el futuro del edificio sería dedicarlo a museo municipal, de etnografía y bellas artes, es decir, las dos ramas. Para lo cual había que proceder a la restauración y al acondicionamiento del edificio, cosa que se hizo durante 3 años, de 1930 a 1932. Se restauró el conjunto y se le añadió esta fachada, que es nueva, pero que está perfectamente combinada con el estilo del edificio histórico. Los arquitectos que lo hicieron fueron Juan Alday y Francisco Urcola, con el asesoramiento de Ignacio Zuloaga, que acogió la idea con entusiasmo y fue nombrado miembro de honor del patronato. Entonces Zuloaga, que vivía en Madrid y pasaba los veranos en Zumaya, se implicó en el proyecto con la pasión que le caracterizaba. Entusiasmado por la recuperación de ese edificio del 16, donde se instalaría una importante representación de sus obras, tenemos testimonios documentales de sus contactos epistolares y personales con el alcalde Begiristain, con los 2 arquitectos que os he citado, con los miembros de la Junta Directiva del Museo, y sus opiniones prevalecieron en muchos aspectos de la reforma, la ampliación y la ornamentación del nuevo museo. Evidentemente, un tema decisivo era la decoración de la antigua iglesia, que iba a ser el futuro salón de actos del museo. Y Zuloaga propuso, como el más indicado para ese trabajo, al artista José María Sert, pintor del grupo de los catalanes de París,
con el que le unía una larga amistad desde su juventud. Zuloaga y Sert se tenían una admiración mutua, se cartearon durante toda la vida. No hay más que ver el epistolario de Tellechea y Digoras, que recoge estas cartas. Se proporcionaron encargos mutuos y murieron con un mes de diferencia. José María Sert se había convertido ya en un personaje célebre a nivel internacional por sus inmensas pinturas que cubrían, por ejemplo, el interior de la Catedral de Vic, el Salón de Crónicas del Ayuntamiento de Barcelona y grandes mansiones de los riquísimos de Europa y de América. Tenemos un montón de documentos sobre el papel que juega Zuloaga en la manera de contactar con los personajes que eran importantes para llevar a cabo su proyecto, y os voy a enseñar algunos de esos documentos. He subrayado donde pone Zuloaga. Este es un telegrama del 28 de noviembre de 1929, un telegrama de Sert al alcalde Wittgenstein, diciéndole que Zuloaga, el amigo Zuloaga pone, me ha transmitido su propuesta. La propuesta de ¿qué? De decorar la antigua iglesia del convento. También es muy interesante esta carta, es una carta manuscrita de Sert, donde ahí al final pueden ver que dice: esas 4 rayas, le dice Sert al alcalde, le serán entregadas por nuestro gran Ignacio. Con él podrán hablar del proyecto y lo que con él decidan quedará para mí bien decidido. Es decir, que deja en manos de su amigo Zuloaga el llegar a un acuerdo sobre el asunto. Bien, a continuación, en el mes de diciembre viene Sert a San Sebastián para conocer el edificio y la iglesia que iba a decorar, y se entusiasmó con el templo y dijo que estaría encantado de hacerlo y que solo faltaba ya culminar el papeleo. Entonces, el día de Nochebuena del año 1929, el alcalde le escribe a Sert y le dice que han hablado con Zuloaga y que han decidido que iban a encargar el trabajo. Aquí se puede ver que he subrayado también donde dice: mi distinguido amigo, he recibido su carta, le dice el alcalde a Sert, que me ha entregado nuestro común amigo Zuloaga. O sea, hace referencia todo el rato a la amistad entre los dos. Más abajo dice: en la conversación que tuvimos ayer con Zuloaga, hemos convenido que en principio nos haga usted el trabajo de la iglesia de San Telmo, pues creemos que habrá de ser un orgullo para San Sebastián y algo que impresionará a las puertas de España para satisfacción nuestra. Como nos ha dicho Zuloaga, piensa usted venir, tal. O sea, siempre está presente la figura de Zuloaga. El contrato para la ejecución de los lienzos se firmó en enero de 1930 por un importe de 300.000 pesetas en el Hotel Ritz de Madrid. Se decidió que los lienzos serían pintados en sepia y oro, es decir, tonos tierras sobre un fondo de pan de oro, cubriendo las paredes de San Telmo con hechos célebres del pueblo guipuzcoano, y que serían imágenes con esa grandiosidad y poderío características de Sert. Sert las realizó en su estudio de París, en la calle Vía Segur número 2, junto al edificio de los Inválidos, si conocen París. Y allí se iba a contar, pues, San Ignacio de Loyola, los Ferrones vascos, la Vuelta al Mundo del Cano, la Armada Invencible, los Caballeros de Azcoitia, y en el ábside San Sebastián y San Telmo, el patrono de la ciudad y el santo al que estaba dedicado el convento. Estas fotos son interesantes porque pueden ver cómo trabajaba Sert poniendo maniquíes y vistiéndolos con el traje que correspondiera. Esto es el montaje para Pueblo de Fueros y este es el montaje para, este es Pueblo de Ferrones y este es Pueblo de Fueros. Si les interesa el tema, hay un libro que está publicado sobre los lienzos de Sert en San Telmo, que lo pueden comprar en recepción, que cuesta solo 15 euros, y viene detallado todo esto. Entonces vamos a ver cómo Zuloaga actuó de intermediario
y en ocasiones llevó personalmente algunas de las cartas que se cruzaron el alcalde y Sert, además de visitar el taller de Villasegur en París para ver cómo iba evolucionando la obra. También se conservan algunas cartas entre los dos para decidir temas tan concretos como de qué color se tenían que pintar las bóvedas de la iglesia para que encajaran bien con los lienzos, cómo serían las partes bajas, decidieron que serían zócalos de mármol gris de Deva, y colocar los escudos de San Sebastián y de los Iliáquez, que fueron los fundadores del convento del 16, en el ábside de San Telmo. En el acta de 23 de julio de 1930 se da cuenta de que Sert ya había entregado 3 lienzos, es decir, que en 7 meses ya había hecho 3 de los lienzos de la iglesia, y que decidieron nombrarles socios de honor tanto a Sert como a Zuloaga por su labor en favor del museo. Bien, el 14 de abril de 1931 se proclamaba la Segunda República Española, lo cual no fue ningún obstáculo para que los trabajos de San Telmo siguieran a muy buen ritmo. Los preparativos para la inauguración fueron estudiados cuidadosamente por Zuloaga y los miembros de la Junta de Gobierno del Museo, cuyas reuniones se celebraban ya en el edificio, aunque estaba en obras. Les pongo este acta que es muy representativa. Esta es la Junta presidida por el nuevo alcalde, porque claro, con la República ha cambiado el alcalde. El nuevo alcalde se llamaba Fernando Sassiain, y en este acta de la reunión del 27 de julio de 1962, reunión en la que estuvieron presentes, ahí lo subrayado en naranja, tanto Zuloaga como Sert, se concretaron los aspectos de los festejos inaugurales y de cómo conseguir más piezas para el museo. Les leo un párrafo. El señor Zuloaga, dando una clara muestra de su entusiasmo al colaborar decidida y desinteresadamente en los actos que para la solemne inauguración de los nuevos locales de San Telmo se preparan, aparte de nutrir con lo más notable de sus mejores obras una sala a él dedicada, ofrece trasladar su Museo de Zumaya, que cuenta con joyas de inestimable valor, poniéndolo a disposición de la Junta durante el tiempo que la inauguración haya de permanecer. En esta misma acta se citan otras intervenciones de Zuloaga, por ejemplo, que envía telegramas a las personalidades de Madrid, incluido el ministro de Instrucción Pública, para conseguir el préstamo de varios tapices flamencos del siglo XVI, pertenecientes a Patrimonio Nacional, para decorar con ellos varias dependencias del claustro de San Telmo. O el éxito de sus gestiones para que el maestro Falla, que era gran amigo suyo y a quien retrató en varias ocasiones, viniera a San Sebastián a la inauguración a dirigir su obra colosal, el retablo de Maese Pedro. Para esa misma obra, Zuloaga había hecho algunos decorados. En el acto inaugural intervino el Orfeón Donostiarra, dirigido por el maestro Guridi. En esta caricatura de la época pueden ver cómo Sert vino a San Sebastián y estuvo aquí en el mes de agosto para dirigir personalmente, junto a varios ayudantes suyos, y el concurso de la empresa Donostiarra Hijos de Baldomero Pamies, esta empresa estaba en la calle San Marcial número 9, el pegado de los lienzos en las paredes de la iglesia. En esa caricatura ven a Zuloaga con su boina y sus bigotes, y a los dos arquitectos que se habían encargado de la restauración del antiguo convento, Urcola y Atay. Cuando se colocaron los lienzos, la iglesia quedó fastuosa. Se imaginarán la sorpresa, la admiración de todos los que pudieron verla y de todos los que seguimos viéndola hoy. Bien, como les decía antes, aparte de la historia de Guipúzcoa, también aparecen aquí, en el ábside, la imagen de San Sebastián que está atado a un árbol,
y los arqueros le disparan desde los andamios que hay a los lados. Y debajo está San Telmo, patrón de los marineros, salvando a una barca de naufragar. Bien, el sábado 3 de septiembre de 1932, a las 5 de la tarde, se iniciaron los festejos de inauguración del nuevo Museo Municipal en San Telmo, que duraron todo el mes. Se celebró la ceremonia de apertura en la iglesia y, tras las palabras del alcalde Fernando Sassiain y el ministro de Instrucción Pública, Aitziber Nasser, que participa en la mesa de honor, se hizo un recorrido por las salas del museo que se había organizado en secciones de etnografía vasca, antropología, prehistoria, arqueología, historia de San Sebastián, armería y sección de Bellas Artes. Sección donde descollaba la nueva Sala Zuloaga, con un extraordinario conjunto de obras del pintor que había conseguido que algunos museos como el Luxembourg de París o el Prado cedieran temporalmente cuadros suyos para esta inauguración. También organizó Zuloaga una exposición de artistas vascos, en paralelo a la inauguración, para lo cual realizó infinidad de contactos hasta conseguir la participación de un montón de pintores, algunos de los cuales luego dejaron su cuadro, lo donaron para el museo. El propio Zuloaga, como verán en el catálogo, expuso nada menos que 14 obras muy representativas de su producción. Algunas eran escenas religiosas, por ejemplo, el Cristo de la Sangre o el Cardenal. Otras eran retratos, ahí tienen al pintor Pablo Uranga y al escritor Valle Inclán, y otras eran paisajes. Bien, finalizada la exposición inaugural, Zuloaga seleccionó 9 cuadros que depositó en el museo para que figuraran de forma permanente en sus salas. En una carta que está fechada en Zumaya el 27 de octubre de 1933, que dirigió al alcalde de la ciudad, se lee: deseando contribuir con mi aportación a la formación del Museo de San Telmo, he decidido entregar a la Junta del mismo los cuadros de que soy autor y cuya relación es como sigue: Mi portera, San Cló, Amparito Medina, el Duque de Veragua, Mademoiselle Sutí, Gregorio el Enano, Lolita Penot, Hilandera y tipos vascos. La entrega de dichos cuadros la efectuaré de momento en concepto de depósito, con la obligación de ser expuestos en dicho museo en la forma que disponga la mencionada Junta, que se encargará de su custodia, y conservando yo cuantos derechos conceden las leyes a los depositantes, y entre ellos el de dar por terminado el depósito cuando lo estimo oportuno. A continuación, el pintor aclaraba que ese depósito lo convertiría en donación definitiva cuando se aprobara el nuevo reglamento del museo, puesto que se estaba funcionando con el reglamento del Museo Municipal que estaba en la actual Correos y había que elaborar uno nuevo adaptado a la nueva sede, que era San Telmo. De hecho, 2 años más tarde se aprobó el nuevo reglamento, en 1965, y el patronato entendió que el depósito de Zuloaga se convertía automáticamente en donación, pero aunque se dio por hecho, no se llegó a plasmar en un documento oficial. De todas maneras, Zuloaga, en los años de la República y la Guerra Civil, estuvo constantemente vinculado al museo, participando en actos, en juntas del patronato y tomando iniciativas. Por ejemplo, aquí le podemos ver en otra iniciativa suya, la colocación del busto de Pío Baroja en el claustro de San Telmo, puesto la flechita roja para que puedan reconocer a Zuloaga en mitad del grupo de personajes. Bien, el interés y el amor de Zuloaga por el museo le llevó a modificar en los últimos años de su vida el contenido de la sala Zuloaga. Retiró algunos cuadros y los cambió por otros. Por ejemplo, aparecen entonces los torerillos de Turégano, ya saben que el tema taurino es uno de los temas propios de Zuloaga, o el paisaje de Segovia, un género que cultivó el paisaje especialmente en sus últimos años.
El prestigio de Zuloaga y su constante apoyo al Museo de San Telmo llevaron a la Junta del Patronato a proponer al Ayuntamiento que se le diera el nombre de Ignacio Zuloaga a la plaza del museo, que aún no tenía nombre. En un acta con fecha 30 de diciembre de 1943 se lee: ha llegado el momento de poner el rótulo oficial y definitivamente a esta plaza, eligiendo para ello el nombre ilustre de Ignacio Zuloaga, el gran eibarrés que tantas muestras de cariño tiene dadas a su país. La iniciativa fue naturalmente aprobada, pero no se llevó a la práctica de momento. Y hubo que esperar hasta 1950, cuando Zuloaga llevaba ya 5 años muerto, para que se inaugurara la plaza y se pusiera esa placa que había, bueno, que sigue estando aquí. Luego, cuando salgan, se fijan, bajo un frontón que pone Plaza Ignacio Zuloaga. Bien, el 1 de junio del año 45, la Diputación de Guipúzcoa, a instancias de la Real Sociedad Osconga Amigos del País, nombró a Ignacio Zuloaga, que entonces tenía 74 años, hijo predilecto de la provincia. Y en octubre de ese mismo año, Zuloaga se reunía con el director del Museo San Telmo, Fernando del Valle Lersundi, para preparar una gran exposición de sus obras que tendría lugar en San Sebastián durante el verano siguiente. Pero 11 días después de esa reunión, sorpresivamente, el 31 de octubre de 1945, Zuloaga sufría un infarto cuando estaba trabajando en su estudio de Madrid, en Las Vistillas. Su muerte causó una profunda conmoción en el mundo del arte y desde luego en la ciudad de San Sebastián. Así se recoge tanto en la prensa donostiarra de la época como en las actas de la Junta del Museo. Su cuerpo fue traído desde San Sebastián a Madrid y recibió sepultura en el panteón familiar que pueden ver ahí, en Polloe, tras un multitudinario entierro donde cantó el Orfeón donostiarra. En cuanto a las obras que había depositado Zuloaga en San Telmo, sus hijos, Antonio y Lucía, a los que pueden ver aquí en este retrato de mi familia, confirmaron el 22 de febrero de 1971 la donación que había realizado su padre, pero con algunos cambios. Retiraron algunos cuadros e introdujeron otros, entre ellos el retrato de María Parshan, retrato magnífico, como pueden ver. Y a raíz de esto se decidió ubicar la Sala Zuloaga en la panda oeste del claustro alto, donde además de los cuadros se colocó también una representación de trabajos de otros miembros de la familia Zuloaga, en especial damasquinados del taller de Íbar y de su padre Don Plácido, y un busto del pintor en madera, obra de su entrañable amigo, el escultor Julio Beoville. En el presente siglo XXI, como ustedes saben, el museo estuvo cerrado para remodelarlo y ampliarlo con este ala nueva donde estamos ahora. Y entonces, cuando se reabrió, en marzo del año 2011, la Sala Zuloaga cambió de sitio. Se trasladó al primer piso de la sección de pintura vasca, una sala que daba a la plaza, que es esta, que quizá recuerden. Y posteriormente, en el año 23, recientemente, cuando se redistribuyó la Pinacoteca, la Sala Zuloaga ha pasado a la segunda planta de la zona de Bellas Artes. Y aquí pueden ver el conjunto. Esta Sala Zuloaga, que les invito a visitar, por supuesto, pues hace mucho que no pasan por ahí, es un testimonio clarísimo del amor del artista y de sus descendientes por este museo y constituye una síntesis de la pintura de Ignacio Zuloaga, cuyos rasgos esenciales voy a analizar brevemente para poder tratar la segunda parte de esta conferencia. Bien, Ignacio Zuloaga nació en un momento determinado de la historia y de la historia del arte. Nació en 1870, es decir, la segunda mitad del siglo XIX, un momento en que en las instancias y certámenes oficiales, concretamente en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, triunfaba
estaba de moda la pintura de historia, una pintura de historia teñida, por supuesto, de ecos románticos. Aquí tienen un par de ejemplos. La rendición de Granada de Francisco Pradilla o Don Juan de Austria presentado al emperador Carlos V en Yuste. Es decir, escenas de los momentos más brillantes de la historia de España, pintados con un estilo muy académico y con un gran conocimiento de las indumentarias, los muebles y el entorno de la escena que se representaba. Sin embargo, la pintura histórica y el romanticismo estaban a punto de pasar de moda. Y esa tendencia fue sustituida en Francia por el realismo, cuyo gran iniciador, personaje que se cita siempre cuando se habla de este movimiento, fue el francés Courbet. Pues también aquí en España, las nuevas generaciones de artistas hicieron lo mismo. Y surgió un realismo costumbrista español, cuyos principales representantes fueron estos tres: Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga y Antonio Ortiz de Chavo. Por suerte, este museo tiene una buena representación de cada uno de ellos. Hay una sala Zuloaga, hay una sala Ortiz de Chavo y hay varios cuadros de Sorolla. Ellos se apuntaron a esta corriente realista y se centraron en representar con veracidad a las clases humildes, a los personajes populares, a los campesinos, a los pastores, a los mendigos, a los trabajadores, pero se inspiraron sobre todo en los pintores españoles del siglo de oro, especialmente Velázquez. Y buscaron, igual que los escritores del 98, recuperar la esencia del país entre las gentes de las zonas olvidadas. Zuloaga nació en Eibar, en una familia de artesanos, y desarrolló sus enormes dotes artísticas, tanto para el dibujo como en la pintura, en el taller de su padre, don Plácido Zuloaga, que era escultor y damasquinador. Y don Plácido, al que Ignacio siempre admiró, es un retrato que hace de su padre, le llevó a Zuloaga, a Ignacio, a su hijo, a visitar el Museo del Prado a los 17 años. Y allí en el Prado, Ignacio se quedó fascinado con las obras de Velázquez y de Rivera, es decir, los pintores del siglo de oro, del XVII, y también con Goya. De hecho, esa influencia se va a notar a lo largo de toda su trayectoria. El primer cuadro que tenemos de Zuloaga es este, pintado con 18 años, 1888, es la fuente de Eibar, donde iban los echecuadres a por agua, porque entonces la mayoría de las casas no tenían agua corriente, y donde se sentaban a charlar y a ver pasar a la gente que circulaba por el camino. Entonces aquí ya se ve perfectamente que el pintor se interesaba por reflejar las escenas de la vida cotidiana a la gente del pueblo, a la gente corriente. Y lo hacía con un nivel de dibujo, con un conocimiento del colorido y con un dominio de la figura humana notable para esa edad. Decidido a ser artista, se marchó a París en 1890 con 20 años. Allí tomó contacto con los ambientes posimpresionistas. Conoció a Degas, a Toulouse-Lautrec, a Van Gogh, a Gauguin y sobre todo hizo piña con el grupo catalán de París, el grupo de los modernistas, donde estaban Santiago Rusiñol, su gran amigo, o Ramón Casas. Les pongo unas imágenes de esos artistas para que vean un poco el tipo de pintura que estaban haciendo. Santiago Rusiñol, interiores parisinos, retratos, paisajes de los parques de París. Y Ramón Casas, con esa habilidad tan suya para pintar la burguesía y ese dominio de los blancos y los negros. Bien, en las obras parisinas de Zuloaga se aprecia que se inspira mucho en Ramón Casas. Fíjense en este cuadro de aquí abajo, de Montmartre, y fíjense en este de Zuloaga.
Ginebra en un café junto al molino. Los blancos y los negros, la migración parisina, el aire modernista. O en este otro, mi hermana y mi padre en París. O en retratos como el Marqués de Villamarciel, muy amigo. Sin embargo, al mismo tiempo, Zuloaga estaba pintando a su portera, la portera de una casa más bien pobre, donde se refleja precisamente su deseo por pintar gente que no fuera especialmente guapa, que fuera gente con sus pulgares. O a este mendigo que pilló por la calle a pleno sol, fíjese el brillo de la calma, ¿no? También hizo retratos de sus amigos, retratos donde se nota, por ese fondo algo tenebrista, la relación con la pintura española del XVII. Y también les enseño este retrato de Valentín de Tomás, hermana de un amigo suyo con la que acabía casándose. Bien, tras una de las visitas que hace Zuloaga a Eibar para visitar a la familia, decide viajar a Andalucía y se marcha a Sevilla en el año 92. Sevilla le cautiva de inmediato. Consigue, para ganarse la vida, un puesto como pagador de la mina de Ojos Negros y así combina ese trabajo con la pintura. Pone su estudio en la calle Feria, que entonces era una zona, un barrio gitano, es esta, la calle Feria. Y se entusiasma también con los toros. Frecuenta las escuelas taurinas e incluso llegó a debutar como torero, fíjense. 4 novillos. Y aquí los matadores son Manuel Domínguez e Ignacio Zuloaga, apodado el Pintor. Bien. Naturalmente buscó inspiración en los tipos populares de la zona y en los toreros, gitanas y manuelas. Es muy representativo este cuadro que se llama Víspera de la Corrida. Está pintado en Alcalá de Guadaira. Aquí se ve su afición por las figuras femeninas con mantillas y abanicos, las famosas manolas. Su gran habilidad para pintar a los animales, fíjense en el galgo y el caballo. Su amor por lo taurino y su tendencia, que va a ser muy habitual a partir de ahora, de poner figuras de tamaño real, por lo general, en primer término, y al fondo, con una fuerte disminución que marca una profundidad evidente, arquitecturas y paisajes, con unos cielos de nubes deshilachadas que son típicos de él. Y con este cuadro obtuvo en la exposición de Barcelona de 1898 uno de los premios y fue adquirido por el Museo de Bruselas. Ese mismo año, en una de sus escapadas a París, consiguió comprar este cuadro del Greco, La visión de San Juan. Y si se fijan en los cielos de El Greco y los cielos de Zuloaga, verán que tiene muchísimo que ver. En el año 1898 va a Segovia. ¿Por qué? Porque ahí su tío Daniel, que era ceramista, tenía su alfar y su taller. Este es Daniel Zuloaga, hermano de Plácido. Entonces se enamoró de los paisajes y las gentes de Castilla. Este es un retrato que le hace a su tío con sus primas, vestidos de negro, destacando sobre ese fondo de paisaje con los celajes característicos que se van a ir haciendo cada vez más tormentosos. Y en los rostros se nota que no idealiza para nada a sus familiares. Las pintan tal y como son, con ese aspecto un poco pueblerino,
y con esas mantillas y abanicos que lo vestían de riguroso luto. Aquí tienen otra ocasión en que hace lo mismo. Se ve a la familia ya más al completo, un cielo de tormenta y, como siempre, al fondo los paisajes con las arquitecturas. Como digo, el contacto con la meseta castellana a raíz de su visita al tío en Segovia va a ser fundamental, porque a partir de ese momento va a pasar varios meses al año pintando en Segovia y alternándolo con Madrid y con París. Hace ahora un montón de cuadros muy conocidos, de tremenda expresividad, enmarcados dentro de este costumbrismo realista, con cielos de tormenta, una paleta oscura de tonos terrosos, marrones, etc., y siempre centrándose en los personajes. Unos personajes que tienen esos rostros secos de los campesinos castellanos, ajados, y que verdaderamente son modelos de un costumbrismo hispano que ha pasado a la historia del arte. Fíjense en ese tipo segoviano, esos cielos cada vez más de tormenta, esa indumentaria oscura, que han hecho que se diga que lo que pinta Zuloaga es una España negra. Doña Rosita Gutiérrez, con un abanico, con una maja de Goya. Escenas religiosas, la profunda creencia y religiosidad de los campesinos y las gentes del interior de Castilla. Las procesiones de Semana Santa, los penitentes, los que se laceran. El Cristo de la Sangre, con ese rojo que contrasta, al fondo las murallas de Ávila. Estas arquitecturas que pone Zuloaga en los fondos son testimonios de las glorias pasadas, murallas, fortalezas, iglesias, que suelen contrastar con la miseria del presente. Estas mujeres Sepúlveda de amarillo, con esas faldas dobles que se subían encima de la cabeza para hacer como una protección, como un manto. Es un cuadro que está en Irún, en el Ayuntamiento de Irún. Y uno de sus modelos más interesantes fue este enano. El enano Gregorio, al que pintó en varias ocasiones. En especial, este es impresionante. Sobre este cuadro escribió un artículo Ortega y Gasset. Y en ese artículo decía: su deforme prestancia representa la voluntad y cultura del pueblo español. En estas obras, Zuloaga desmontaba la visión folclórica, romántica y amable que había generalizado el romanticismo y captaba una España oscura, seca, dolorosa, con gentes humildes cuyos rostros adustos muestran el abandono ancestral que sufren y la dureza de sus condiciones de vida. Por eso muchos de sus contemporáneos le acusaban de ser antipatriota y de pasear por el mundo la imagen de una España atrasada, primitiva y miserable, exagerando sus defectos y su pobreza. Pero en cambio otros, en especial los intelectuales y escritores del 98, como Ortega y Gasset, Azorín, Valle Inclán, Unamuno, Pío Baroja, le veían como el pintor que mostraba la España auténtica, la España rural con sus penurias y sus tragedias frente a la de las falsas alegrías y panderetas. De ahí la polémica y lo que se vino a denominar la cuestión Zuloaga, es decir, quienes odiaban su pintura porque decían que hacía una mala propaganda del país y quienes la adoraban porque decían que esa era la España real. Bien, Zuloaga nunca dejó de pintar temas taurinos. En ocasiones los toreros, antes de salir al ruedo, aquí tienen a estos tres que están pues un poco charlando, fumándose un cigarrillo. En estos casos le gusta mucho poner el colorido del traje, el traje de luces, que él mismo había lucido, nunca mejor dicho.
La familia del torero gitano, fantástico estudio de las diferentes edades, la infancia, la madurez, la vejez. En este caso son un fondo más neutro y el negro dominando el centro. Cuadro impactante, la víctima de la fiesta. Esos caballos viejos que ya no servían para nada, se utilizaban en las corridas de toros, porque entonces iban sin peto protector y muchas veces acababan rajados y con los intestinos por la arena. Aquí ven al picador también viejo y gastado, volviendo con ese rocinante sobre un cielo de tormenta agitada. Un cuadro impresionante que habrán visto en el Museo Bellas Artes de Bilbao, ¿no? O los torerillos de Toledano, que es el cuadro que tenemos aquí, que son unos jóvenes adolescentes, casi desnutridos, movidos tanto por el hambre como por las ganas de triunfar, que aparecen aquí con un fondo de una plaza del pueblo, el pueblo de Toledano. Es ahí que las plazas mayores en Castilla se convierten en plazas de toros durante las fiestas. También era así la Plaza de la Constitución antiguamente, por eso están los números. Y al fondo el impresionante conjunto del castillo y la iglesia de Toledano. Bien, este cuadro lo pueden ver y disfrutarlo en la Sala Zuloaga, porque hemos explicado antes que en un momento dado introduce este cuadro y retiramos. También pinta Zuloaga muchas mujeres con mantillas y abanicos, las manolas o gitanas, que crean un prototipo de mujer española de aire claramente goyesco. Y esa influencia de Goya es visible también en cuadros tan representativos como esta maja reclinada, que evidentemente deriva de la maja desnuda de Goya. Los éxitos de estas obras de Zuloaga en las capitales europeas fueron atronadores. Y recibió una invitación del Spanish Society de Nueva York y de su director, Archer Huntington, para visitar Estados Unidos, donde hace una serie de giras y tiene muchísimo éxito. La amistad de Zuloaga con el señor Huntington se ve en este cuadro, que es un autorretrato, donde abajo pone al señor Huntington su amigo Ignacio Zuloaga. Zuloaga fue un gran pintor de retratos de sus amigos y naturalmente de gente que pagaba para ser retratado por él. Zuloaga se considera el retratista de la generación del 98. Y sobre todo a partir de los años 20 pasaba gran parte del verano en Zumaya, en Santiago Echea, que se convirtió en el centro de reunión en verano de artistas, escritores y filósofos, sobre todo de la generación del 98. Por eso quiso hacer un cuadro que nunca terminó, lo dejó solo esbozado, donde reunía a todos sus amigos. Aquí pueden reconocer la Novena, Ortega y Gasset, Azorina, Valle-Inclán, Marañón, La Falla, Valenciaga, Oranga, etc. Y al fondo, el cuadro del Greco, que como les he contado antes, compró en París. Zuloaga fue un espléndido fisonomista que captaba con toda veracidad los rasgos del modelo, de tal forma que conseguía reflejar su carácter. A menudo suele crear un ambiente, un entorno que explique al personaje. Por ejemplo, Azorín, por ejemplo, Marañón, ahí con el microscopio, etc. Manuel de Falla, Granada, al fondo. Y en otras ocasiones, en cambio, deja un fondo neutro, incluso velazqueño, para que nada nos distraiga y nos concentremos más en el personaje, como su amigo el pintor Valenciaga o Pablo Uranga, que vivía cerca de Zumaya y que hizo muchos viajes juntos. Bien, pintó a muchos toreros, cuadros de una prestancia increíble. Este torero gitano, uno de los rostros más intensos y expresivos del género de la pintura de toreros. Y por supuesto también muchas mujeres. Les pongo algunos ejemplos. Esta de la Quintana, de
desafiando un cielo de tormenta que se le cae encima y con un traje de luto. María Teresa de Abellón, o Carmen Arconada, con un espléndido traje de color rojo. Y, como no, la condesa de Noailles, sofisticada poetisa parisina, donde combina el aire goyesco con el aire modernista. Durante el periodo de la República y la Guerra Civil, hará retratos más austeros, más intimistas, autorretratos en su estudio y sobre todo en su familia, como este, donde le podemos ver con su esposa, su hijo, su hija y el marido. Le recordará también, como no, a las meninas, ¿verdad? Velázquez, la gran referencia. El perro es magnífico. Y en sus últimos años pinta muchos paisajes, pero cuidado, nunca le libre. Lo que hacía era dibujarlo, luego se iba al estudio y ahí le ponía el color. Ahí hacía cuadros. Cuadros donde la figura humana prácticamente ha desaparecido y lo que le interesa es la volumetría y las pinceladas que van creando la arquitectura. Tarazona, Nájera, Barbastro, Segovia. Este es el cuadro que está aquí en San Telmo también. Pueden ver, Pampolvo, hay una depuración formal porque lo que hace es definir con hábiles pinceladas las formas tanto de las rocas sólidas como de las nubes que son líquidas y vaporosas. Esta depuración formal llega al extremo en algunos bodegones, como las Peras de Dormindo, que recuerdan la austeridad y sencillez de Zurbarán, sin ninguna duda. Y el amarillo sobre el gris es un acierto bárbaro. Porque Zuloaga fue un gran colorista. Por mucho que utilizara mucho el negro o el blanco, que además son los dos colores más difíciles de matizar. Pero nunca abandonó los temas taurinos. Fíjense, un año antes de morir pintó una de las obras cumbres del género, el Chepa. Un ser deforme que soñaba con ser torero. Zuloaga lo pinta con traje de luces y su maestría evita el ridículo y lo inviste en una impresionante dignidad bajo este cielo de tormenta y al fondo una plaza desierta donde nunca toreará. Un cuadro emocionante, verdaderamente. Volvemos a acordarnos de los bufones de Velázquez y como Velázquez los trataba, con qué dignidad. También siguió pintando hasta el final manolas, como por ejemplo esta que se llama Las Presidentas, que las pintó justo el año de su muerte y que es una recapitulación de ese tema tan querido, combinando también con las arquitecturas castellanas, las plazas de toros, etc. Como les he comentado antes, el 31 de octubre del año 45 fallecía en Madrid de un infarto mientras trabajaba en su taller. Todavía pueden visitarlo si quieren. Está junto a la plaza Gabriel Miró, en la parte de atrás de la Catedral de Madrid, el estudio de las Vistillas. Y para terminar, decirles que Zuloaga fue un hombre de una tremenda personalidad e independencia de criterio, que creó un lenguaje propio despreciando las modas, que conoció, pero no asumió, las vanguardias artísticas parisinas. En cambio, sí estuvo vinculado a la vanguardia intelectual de su tiempo, a los escritores en la generación del 98. Ellos quisieron recuperar la España real a través de los paisajes olvidados y las gentes humildes de los pueblos. Y para ello se lanzaron a las raíces, buscándolas en los arruinados campos de Castilla. Lo mismo hizo Zuloaga con sus pinceles, siguiendo la tendencia común a tantos grandes pintores como Velázquez o Goya, que en épocas de crisis en la historia de España se dedicaron a reflejar en sus lienzos las penurias del mundo que les rodeaba, pero mirando con profundo respeto y hasta con afecto a sus protagonistas. Eso es lo que hace Zuloaga, aparte de ser un personaje fundamental para la creación de este museo, a donde dejó, como testimonio de su amor a la ciudad, esa espléndida serie de cuadros. Así que
Agradezco a los amigos del museo que me han invitado a esta conferencia y a ustedes por venir a escuchar. Muchas gracias.